Muy buenos días, mi nombre es José Luis Salazar, estudiante de la maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, núcleo Puerto Ordaz. Hoy abordaremos un tema que corresponde a la unidad sumativa 1 de la cátedra Psiquiatría y Psicología Forense y Psicología Social, la cual es la primera unidad correspondiente a la materia de la maestría en Derecho Penal y Criminología, como le dije hace un momento. El punto a tratar acá es la importancia del papel de la psiquiatría y la psicología judicial en el proceso de administración de justicia penal en Venezuela. Tenemos que hablar de varios tópicos. Primero, tenemos que definir qué es la psicología judicial. Segundo, tenemos que definir qué es la psicología, primero la definición de psiquiatría judicial. Segundo, la psicología judicial. Tercero, las razones que justifican la existencia de la psiquiatría y la psicología forense en el proceso penal venezolano. Cuarto, cuáles son los aportes de la psicología y de la psiquiatría judicial en el desarrollo del proceso en el proceso penal venezolano. En nuestro ordenamiento jurídico, la administración de justicia no puede limitarse a la simple adecuación típica de la conducta. Requiere comprender la realidad biopsicosocial del ser humano detrás del hecho punible. Aquí es donde ambas ciencias se convierten en auxiliares indispensables de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público. Primero vamos a definir qué entendemos o qué se entiende por la psiquiatría forense o psiquiatría judicial. Podemos decir entonces que la psiquiatría judicial es una rama especializada de las medicinas psiquiátricas que se encarga de la aplicación de los conocimientos médicos y biológicos sobre las enfermedades mentales en el ámbito del derecho. Su objeto de estudio principal en el proceso penal venezolano es determinar el estado de salud mental del imputado o acusado al momento de cometer un hecho delictivo y durante el proceso el juzgamiento. Entonces podemos decir entonces que es la ciencia encargada de dar luz sobre los conceptos jurídicos de imputabilidad o inimputabilidad, de acuerdo al artículo 62 del Código Penal venezolano. Tenemos que evaluar si el sujeto padecía de alguna enfermedad mental, ¿verdad?, o perturbación morbosa en la llamada enajenación mental, que le impidieran comprender, mejor dicho, que le impidieran comprender la ilicitud de sus actos. Cuando hablamos de la psicología judicial o forense, podemos decir entonces que es una disciplina que aplica las teorías y métodos y conocimientos de la ciencia psicológica al sistema legal y la administración de justicia. A diferencia de la psiquiatría, que se enfoca en las patologías mentales y en la base orgánica farmacológica, la psicología forense se centra en el estudio del comportamiento humano, los procesos cognitivos, volitivos y emocionales de los actores del proceso penal, como vienen siendo los imputados, víctimas y testigos. Su propósito es evaluar, ¿verdad?, el estado conductual y mental, no necesariamente patológico, analizando los factores como la credibilidad del testimonio, la secuela psicológica de la víctima, daño psíquico y los rasgos de personalidad del evaluado. ¿Cuáles son las razones que justifican la existencia de la psiquiatría y la psicología forense en el proceso penal venezolano? La presencia de esta ciencia en nuestro sistema procesal penal no es accesoria, ¿verdad?, sino que es de carácter sustancial y justificada por las siguientes razones del ordenamiento constitucional y legal. Primero, garantía del principio de culpabilidad. El artículo 61 de nuestro Código Penal venezolano exige, para que una acción sea punible, debe ser realizada con voluntad, o sea, tiene que existir el dolo y la culpa. La psiquiatría y la psicología determina
si esa voluntad existía o si estaba anulada o viciada, evitando que se condene penalmente a quien carece de capacidad de comprender el carácter delictivo de su acción. Primero, ¿verdad? Hay que individualizar la individualización de la pena y medidas de seguridad, lo cual permite al juzgador aplicar el derecho de forma equitativa. Si el sujeto es inimputable por enfermedad mental, el juez no impondrá una pena de prisión, ¿verdad?, sino una medida de seguridad, como es el internamiento en un hospital psiquiátrico para que sea tratado en ese centro hospitalario, de acuerdo al artículo 62 del Código Penal venezolano, buscando la sanidad y protección del sujeto y de la sociedad, o sea, de conforme a este artículo. Cuando hablamos de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proceso penal venezolano debe sustentarse, o sea, el juicio debe suspenderse según las pautas del Código Procesal Penal hasta que recupere la capacidad. O sea, para que exista un juicio justo, el procesado debe estar mentalmente acto. O sea, acto. Si un imputado presenta un trastorno mental severo durante el juicio, el proceso debe suspenderse de acuerdo a las pautas del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, hasta que recupere la capacidad de comprender de los cargos en su contra. Otro punto es la cientificidad de la prueba, o sea, desplaza la intuición o el perjuicio del juez. El juzgador es experto en leyes, ius novi curia, ¿verdad? Pero no es la psique humana. Esta ciencia aporta objetividad a través del método científico. ¿Cuáles son los aportes de la psicología y la psiquiatría en el desarrollo del proceso penal venezolano? Estas disciplinas generan insumos probatorios críticos, generalmente materializados a través de dictamen pericial, como es la experticia en las distintas fases del proceso penal venezolano. ¿Cuál es el aporte de la psiquiatría judicial o forense? Bueno, no es más que determinar la inimputabilidad. O sea, determina si al momento de los hechos el sujeto actuó bajo un estado de enajenación mental crónico o transitorio, trastorno mental transitorio, mejor dicho. Segundo, hace una evaluación de la capacidad procesal, como es informar al tribunal si el acusado o el imputado está en condiciones mentales óptimas para enfrentar el juicio oral y público, o si amerita una suspensión del proceso. Tercero, como es la simulación y desimulación. O sea, este va a detectar si el imputado está fingiendo una enfermedad mental para evadir la justicia, o sea, una simulación, o si oculta una patología real, como es la desimulación. Aporte de la psicología judicial. La psicología del testimonio, primero hablamos de la psicología del testimonio, ¿verdad? No es más que evaluar la fiabilidad, exactitud y credibilidad de las declaraciones de los testigos, víctimas, analizando factores como es de la memoria, percepción y sujeción, fundamentalmente en delitos de naturaleza sexual o violencia de género. Segundo, la psicología judicial evalúa los daños psíquicos, o sea, cuantifica e identifica las secuelas postraumáticas, afectaciones emocionales y trastornos derivados del delito en la víctima, lo cual es vinculante para la posterior reparación civil del daño, ¿verdad? Otro punto es analiza el perfil del criminal y predicción de violencia. O sea, evalúan los rasgos de la personalidad del sujeto y el riesgo de reincidencia aportando datos de alto valor técnico cuando se debe otorgar o suspender medidas humanitarias o beneficios procesales de ejecución de la pena. O sea, que evalúa los rasgos de la personalidad, o sea, si el sujeto pues
que está inmerso en un hecho punible puede ser reinsertado a la sociedad, o sea, si se le puede suspender la medida que la cual tenía, o se le puede otorgar un beneficio procesal. En conclusión, podemos decir entonces que ambas ciencias actúan como los ojos científicos del juez en el espejo del laberinto de la mente humana. O sea, sin ella, la Administración de Justicia Penal en Venezuela correría el riesgo de ser ciega, automatizada y en última instancia profundamente injusta en la aplicación del derecho de la justicia de acuerdo al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, que es importante estas dos disciplinas como auxiliares de la aplicación del derecho penal venezolano para que haya una justicia equitativa y justa. No me queda más otra que despedirme y esperar que le agrade este video. Gracias por todo.